Hola, buenas, me llamo Rey Támara y junto con Nicolás y Juan, como algunos ya sabrán, hacemos parte de la sección de modelamiento del semillero, el cual para el proyecto que estamos abordando se tiene un componente de modelación de elementos discretos y un componente de modelación de elementos finitos del cual les voy a hablar hoy y del cual estamos aprendiendo. Entonces, para esta ocasión les presentamos una especie de metodología o más bien guía, como una especie de paso a paso que nos permitirá conocer cómo es el modelamiento de un pilote usando este tipo de software de elementos finitos. Me disculparán un poco si hablo un poquito bajo, pero pues por el horario me toca hablar así. Bueno, este, entonces, continuando a manera de introducción, tenemos que los elementos finitos son principalmente un método numérico para la aproximación de soluciones de ecuaciones diferenciales complejas y pues es ampliamente usado en ingeniería, ya que nos permite resolver ecuaciones diferenciales asociadas a comportamientos físicos y geometrías complicadas. Entonces lo que vamos a obtener es pues una solución numérica sobre cuerpos, estructuras o dominios para el que rigen ciertas ecuaciones diferenciales. Y pues el método lo que hace es dividir en los dominios o estructuras más grandes en subdominios con ciertas características no intersectantes principalmente, las cuales son denominadas elementos finitos, de las cuales deriva el nombre del método. El, por el volumen de operaciones y la complejidad de las mismas, este método está pensado para correrse principalmente en equipos de cómputo. Siempre será importante recordar, antes de dar explicaciones sobre este tipo de programas, de que lo único que nos va a dar son soluciones numéricas de acuerdo a lo que nosotros le configuremos y que es realmente el criterio y el buen uso de la herramienta, que es el programa, lo que nos va a garantizar llegar a una correcta solución. Entonces siempre tener eso en cuenta. Así entonces siempre veremos como geometrías, modelamiento de geometrías y una especie de malla que ya vamos a ver, y de ahí se van a derivar una serie de resultados del análisis. Entonces aquí vemos lo que parece ser como el cabezote de un pistón y un elemento interactuando con un suelo que ya vamos a ver más tarde. Entonces haciendo un pequeño simil con la línea de estructuras, así como nosotros vimos que existen diferentes programas para el modelamiento de estructuras como SAP, ETAPS, pero pues todos hacen en teoría lo mismo. Para geotecnia ocurre exactamente lo mismo. Hay software dedicado para la modelación de estructuras que están interactuando con el suelo, pero pues software que se especializa únicamente en eso. Existe bastante software dedicado y desde el grupo vimos que hay varias posibilidades. Muchas de ellas usadas mucho en el ámbito profesional, y en medio de la asesoría nos destacaron dos programas que se usan bastante, que son el Midas GTS-NX y Plaxis, que ahora es Plaxis 3D. Antiguamente, o bueno, no antiguamente no, sino hace unos años no más, se modelaba bastante en 2D, pero pues en medio de la asesoría, ya que como les decía que realmente estamos aprendiendo, nos comentan que que la tendencia mundial actualmente es la de modelar, hacer el modelamiento 3D del escenario que se quiere recrear. No quiere decir esto que el modelamiento 2D no sirva, ya que todavía tiene aplicaciones, sino que una solución en 3D podría darnos un escenario o plasmar mejor el escenario que se plantea recrear. Para esta ocasión, y obedeciendo más al tema de la asesoría, la guía que les vamos a presentar el día de hoy está enfocada principalmente para el programa Midas, el cual, aprovechando una licencia gratuita temporal que ofrece la compañía, creemos que se puede trabajar correctamente. Y aunque, si bien
no hemos mirado a profundidad todavía el software de Plaxis, más que una documentación que hay en internet. Hemos visto en que las etapas de modelación son muy similares entre este tipo de programas de elementos finitos. Entonces pasos, los grandes pasos que se realizan en Mida y en Praxis son muy similares, por lo que creemos esto se puede replicar a otros programas. Entonces tenemos que el software Midas es un programa de simulación para evaluar la interacción sobre estructura, el cual basa su funcionamiento en la aplicación del método de elementos finitos. Básicamente, las etapas de las que le estábamos hablando para la modelación de escenarios son estas que identificamos a continuación, que son la definición de la geometría, la definición de la malla, definición de condiciones de frontera, construcción de interfaces, aplicación de carga y generación de etapas constructivas, que son los que vamos a abordar a continuación. Entonces, para este pequeño ejemplo, vamos a modelar un pilote de 10 metros de profundidad en un suelo seguramente tipo arcilloso como el que vamos a encontrar en la ciudad universitaria. Y pues bueno, a destacar, notamos que la interfaz gráfica de este tipo de programas es muy similar a la de softwares de modelamiento que seguramente ya muchos hemos trabajado antes en materias de la carrera, y así como se empieza a modelar en esos software se hace acá. Entonces empezamos definiendo la geometría del elemento, haciendo la geometría de lo que queremos modelar. Para ello, en el apartado de geometría de la barra de herramientas encontramos lo necesario para generar precisamente un área, la cual se convertirá en nuestro suelo. Dicha área tiene que ser lo suficientemente grande para que las condiciones de frontera no vayan a afectar nuestros resultados. Y para este caso hacemos un área de 20 por 20 metros. Asimismo, para modelar el pilote, en vez de área usamos un punto, el cual se va a convertir en nuestro pilote. Una vez tengamos el área y el punto, lo que vamos a hacer es extruirlo, como hacemos en AutoCAD, para finalmente generar lo que será nuestro volumen de suelo, y extruir el punto para que nos quede una línea, lo cual se convertirá en nuestro pilote. Y hasta este punto tendremos únicamente geometrías. Terminando la geometría del escenario, entramos ahora sí a lo que es la definición de la malla. La malla es lo más importante en elementos finitos, ya que precisamente esta es la que se va a incorporar a nuestra geometría para crear estas ecuaciones diferenciales y permita resolverlo para obtener soluciones numéricas. Entonces, moviéndonos al apartado de malla en la barra de herramientas, vamos a crear lo correspondiente a los materiales que vamos a aplicar a nuestras geometrías. Primero creamos el material del concreto. Vamos a crear un material del tipo isotrópico y que tenga un comportamiento de modelo elástico. Aquí entonces vemos cómo el programa nos pide el módulo de elasticidad, los coeficientes de Poisson, peso unitario del concreto, y en general nos pide todas las características que le queramos dar a dicho material. Ahí mismo en donde creamos el material del concreto, vamos a crear el material del suelo, siguiendo los mismos pasos. Creamos el material del suelo, solo que ahora tenemos que tener, ahora sí, especial cuidado, ya que aquí definimos el modelo constitutivo que vamos a usar para el comportamiento del mismo. Entonces vemos todos los tipos de modelos que nos provee Midas, pero pues dentro del grupo estamos aún discutiendo si vamos a usar el modelo de Moore-Coulomb, Kamm-Klein modificado hardening y softening. Aún se está haciendo esa discusión, pero por fines de familiaridad vamos a continuar ese ejemplo con el modelo de Moore-Coulomb, que es como lo que más conocemos. Habiendo seleccionado dicho modelo, se nos activan más pestañas. Entonces ahora tenemos que configurar los parámetros de porosidad, como un peso unitario saturado, la relación inicial de vacíos, que esas hay que obtenerlas o calcularlas.
y muy importante los parámetros de drenaje, lo cual dependerá mucho del tipo de material que queramos modelar. Entonces acá, en caso de que fuera una arena, tenemos el no drenado de rigidez efectiva y resistencia efectiva. Para el caso de que se tratase de arenas saturadas, también tenemos el no drenado de rigidez efectiva y resistencia no drenada, que es el que vamos a usar para el caso de una arcilla, ya que con esto conseguiríamos que nuestra cohesión sea igual a la resistencia al corte no drenada y que nuestro ángulo de fricción phi sea cero. Entonces aquí mismo, donde creamos los materiales, vamos a crear un material, pero sabes, este material va a ser como aplicado a la interfaz. La interfaz es como aquello que nos permite que interactúen el cuerpo, es lo que compatibiliza el cuerpo piloto y el cuerpo suelo para que se pueda realizar el análisis. Ahí mismo donde creamos los materiales, solo que sabes, vamos a interfaz y pilas. Y aquí lo que nos va a pedir son parámetros asociados a la resistencia del pilote, como la última fuerza cortante, el módulo de rigidez cortante, el módulo de reacción normal, parámetros que pueden ser medidos, teóricos o estimados a partir de otros mediante ecuaciones. Entonces, una vez creados los materiales para el pilote, el suelo y para que asignamos a la interfaz, vamos a crear ahora sí la propiedad del pilote. Entonces, como nuestro pilote se creó a partir de un elemento unidimensional, un punto, vamos a crearlo acá unidimensional. Los pilotes se modelan como elementos tipo viga y acá en sección le damos la sección de nuestro pilote, que para este caso va a ser un pilote de 30 centímetros de diámetro. Con el fin de ir puliendo el tema de la mallado, vamos a ver el size control, que lo que hace es básicamente como en las aristas de nuestro volumen, lo que va a hacer es que el enmallado a realizarse va a hacer que las aristas intersecten a las aristas del volumen con una distancia predeterminada. Entonces acá vemos, por ejemplo, como la malla tiene como una longitud más pequeña, más detallada, pero a medida que se acerca a la arista del volumen se va a hacer como más grande. Esto se hace con el fin de ahorrar procesos de cálculo y ahorrar tiempo, ya que se disminuye el detalle en una zona en la que tal vez no requiramos tanto análisis. Bueno, ahora sí que ya hicimos los materiales y las propiedades, vamos a crear propiamente la malla. Entonces lo que vamos a hacer es enmallar el pilote y enmallar el suelo. Y lo que hacemos acá básicamente va a ser ir en el apartado general, en la pestaña de mesh y en el elemento unidimensional vamos a enmallar el pilote. Lo que vamos a hacer básicamente con el suelo y con el pilote es darle a cada uno las propiedades y los materiales que creamos previamente. Entonces a nuestro pilote le damos la propiedad de pilote para darle el ancho, por decirlo así, y el material de concreto que previamente habíamos creado. Lo mismo vamos a realizar con el suelo. Le vamos a asignar el material que previamente ya habíamos hecho de la arcilla. Y muy importante, acá vamos a definir la longitud de la malla, por decirlo así, o el detalle de la misma, más bien dicho, que para este caso le dimos 0.1 y al momento de darle OK en cada uno, entonces vemos que se nos enmalla nuestro pilote y se nos va a enmallar nuestro suelo, que son todas estas líneas que se ven acá. A continuación lo que vamos a hacer es, ahora sí, crear propiamente la interfaz. Hasta acá en elementos, en Pile and Pile Tip, lo que vamos a hacer es asignar el material, entre comillas, el material interfaz que habíamos creado antes y se lo asignamos acá a la interfaz, dándole entonces un espesor de 1 metro al elemento que queremos que va a tener la interfaz. Bueno, continuando, y como nuestro pequeño ejemplo va a ser para un análisis estático, nos movemos a la pestaña de Static y acá vamos a asignar propiamente las cargas.
Aquí en carga vamos a asignar el peso propio de nuestro pilote y también vamos a asignar la carga que va a experimentar nuestro pilote. Entonces para eso seleccionamos el pilote, previamente teniendo seleccionado, escogemos ahora sí la dirección y la magnitud de dicha carga. A continuación, en la misma pestaña de análisis estático, vamos a definir las condiciones de frontera y las restricciones generales para nuestro pilote. Entonces, para este caso, las fronteras las generamos de manera automática y las restricciones del mismo. Es importante no olvidar seleccionar siempre el elemento para que esto tenga efecto. Bueno, y ahora con esto procedemos a la definición de las etapas constructivas, que es la manera en la que el programa realiza o los pasos que sigue el programa para realizar el análisis, ya que si bien podríamos correr todas las medidas de una vez, se hace de esta manera porque así se puede conocer mejor el comportamiento del suelo antes y durante la incorporación de la estructura. Para ello entonces vamos a crear 4 etapas constructivas principales. La primera es la generación del suelo. Acá en esta etapa vamos a agregar lo correspondiente a las mallas que creamos del suelo y también vamos a incorporar las condiciones de frontera que queramos previamente. La segunda corresponde al reseteo de los desplazamientos de, de los desplazamientos, ya que vamos a preparar el terreno para la construcción del pilote. En la tercera etapa vamos a agregar la malla del pilote propiamente, de su malla y la interfaz. Y en la cuarta etapa vamos a agregar la prueba de carga o la carga que habíamos definido. Definida entonces las etapas de construcción, vamos a la pestaña de análisis, en la barra de herramientas, y simplemente lo que vamos a hacer es configurar el análisis. Aquí es donde podemos decirle al programa que corra todas las medidas de una vez o si por el contrario que lo haga por etapas. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es seleccionar las etapas constructivas que previamente definimos. En análisis de control hacemos unas configuraciones en la etapa inicial y le damos a correr. Pero bueno, lo que pasó con este primer modelo fue que, pues como alcanzamos a ver acá, es que el modelo no corrió porque nos había quedado la malla como mal configurada, quedó muy cargada. Tampoco se nos respetó el size control en las aristas, por lo que es importante siempre verificar que la malla haya quedado bien configurada. Entonces se procedió nuevamente a reconfigurar el size control. También el tamaño de la malla lo hicimos más grande, 0.6. Y ya que estamos modificando, aprovechamos las demás opciones que tiene la barra de geometrías para esta vez poner un suelo extra al suelo de nuestro pilote. Y para esta ocasión usamos la biblioteca de mías que tenía unos suelos preconfigurados únicamente para, pues, con fines académicos nomás. Entonces, habiendo hecho esos cambios, finalmente el modelo nos quedó de esta manera, como vemos en la imagen superior izquierda. Vemos los dos suelos, el correspondiente a una arcillolita y el segundo el que habíamos configurado previamente, y ya vemos que la malla es un poquito más grande, ya que la hicimos más grande para que no quedara tan pesada. Volvimos a rehacer todos los pasos, asignar materiales, propiedades, interfaces, hacer las construcciones de etapa, para ahora sí poder correr el análisis nuevamente. Esta vez sí se corrió de manera rápida y como vemos en la imagen superior derecha podemos ver el cuadro de resultados y la manera en la que Midas nos muestra los mismos resultados del análisis. No sé si aquí se alcanza a ver bien, pero bueno, acá nos dice, él nos muestra los resultados por cada etapa constructiva. Entonces acá podemos ver los resultados del análisis del inicio, del reset, del pilote, de la prueba de carga. En general, todos los resultados para cada etapa constructiva. Así entonces, si quisiéramos ver los resultados de los desplazamientos producto de la prueba de carga en el pilote, lo que haríamos sería caernos a la última etapa constructiva de carga y acá en desplazamientos para ver acá en más detalle dichos desplazamientos. Nos da un código de color en el que vemos la cantidad de
desplazamientos en lo que lo más azul, lo azul oscuro es lo menos desplazado y la zona más roja lo más desplazado. También nos presenta valores, nos los tabula. También nos permite hacer cortes al modelo 3D y en general mostrarnos varios resultados, como que en este caso, por ejemplo, el máximo desplazamiento fue como de 9 milímetros y el mínimo de 0, que pues es lo que se esperaría en la realidad, por lo que se podría decir que sí, el modelo es algo consistente, pero al momento de la calibración, como es el caso de la convocatoria, hay que revisar muy bien las configuraciones y parámetros para que sea o represente mejor la realidad de lo que queremos desarrollar. Bueno, y de esta manera llegamos al final de esta pequeña guía para el modelamiento estático de un pilote. Si bien nos enfocamos esta vez en usar el software de Midas, hemos visto, aunque bueno, no hemos tenido la oportunidad de probarlo personalmente, que el software Plaxis, y asumimos que para varios programas de elementos finitos, la metodología es muy similar a la presentada aquí. Como les comentaba, también estamos como aprendiendo a usar este tipo de herramientas, así que cualquier duda o comentario de aporte será bien recibido. Muchas gracias.